Aquí en el estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo. Están con nosotros tres grandes reconocidos médicos saltillenses, a quienes ya hemos tenido aquí cada uno para hablarnos de su trayectoria, pero hoy están aquí porque se están celebrando 50 años de la fundación del Colegio de Medicina Interna de Coahuila. Hace 50 años se fundó. Y estos tres médicos que tenemos aquí son fundadores. Estamos hablando de don Carlos Ramos del Bosque, reconocido médico internista de nuestra ciudad, un hombre muy querido. Igualmente el doctor Luis Córdoba Albeláiz, de importante trayectoria, uno de los cardiólogos más reconocidos y más queridos de nuestra ciudad. Y qué decir del doctor David Adame Barajas, reconocido oncólogo y un hombre que siempre ha trabajado y luchado por la medicina aquí en Saltillo. Ellos son de los fundadores de este Colegio de Medicina Interna de Coahuila, filial Saltillo, y bueno, pues este colegio se fundó solo 10 años después de la asociación y el Colegio Nacional, lo cual es bastante importante. Pero ¿qué es la medicina interna? Doctor Carlos Ramos. Gracias Chuchuy por permitirnos nuevamente estar aquí con tu audiencia, tu gran audiencia que siempre has tenido. Pues mira, pues quisiéramos haber cumplido ya los 50 años. Pero ya se están preparando. Un poquito más. Estamos cumpliendo 40 años en Saltillo de haber formado la filial que corresponde a lo que es el Colegio Nacional de Medicina Interna. Y en aquel entonces, 1984, nos reunimos 5 médicos con el propósito de iniciar los trabajos del colegio de la filial Saltillo. Pues bueno, la medicina interna al principio, hace años, era mal comprendida. No era raro que a la medicina interna se le confundiera con médicos que estaban dentro de los hospitales, internados en los hospitales. Y siempre ha habido esa confusión. Sí, y se consideraba una parte de la formación, el internado médico. De tal manera que, había que aclarar un poquito y decirles que la medicina interna es una especialidad médica de las 5 grandes especialidades médicas que hay en el mundo, en México también, que es la pediatría, la ginecobstetricia, la cirugía, la medicina interna y la anestesiología. Pues en estas 5 grandes divisiones de la medicina general está la medicina interna. La medicina interna integra la función y armoniza las funciones del organismo humano. En este momento quiero comentarles que es una formación holística del cuerpo humano. Aquí rige con mucha formación el precepto de que el todo es más que la suma de las partes. No debemos de dividir el cuerpo humano en segmentos, en aparatos, en sistemas, sino todo lo contrario, unificar al cuerpo humano como un todo. Y la medicina interna se ocupa aproximadamente de 14 subespecialidades. 14. Hay que incluir, gastroenterología, cardiología, nefrología, etcétera. También hay que incluir a la oncología médica, que ha ejercido durante muchos años el doctor Adame. También incluye enfermedades que son sistémicas, que no son de un solo aparato, de un solo órgano, como las enfermedades de la reumatología, que incluye muchos aspectos de la medicina. La infectología también. La infectología ocupa
todos los órganos que se enferman, que se infectan, de tal manera que el infectólogo ve parejo todo. Es una especialidad de adultos. Los pediatras se ocupan de sus niños también en forma muy completa e integral. Y así sucesivamente hemos estado trabajando por estos 40 años para 4 décadas. 4 décadas. Doctor, ¿qué se siente haber fundado este colegio hace 40 años, seguir vigente, estar tan bien y ver a Saltillo cómo ha crecido en la medicina privada? Bueno, realmente es muy satisfactorio poder estar ya en ejercicio todavía después de tantos años. Yo quisiera ampliar un poquito más el concepto, porque a veces es difícil de comprender la medicina interna. La medicina interna como especialidad surge después de que surgen la medicina interna como especialidad surge después de que se crean otras especialidades. Te voy a poner un ejemplo. Primero se creó la endocrinología, la cardiología, la oncología, pero se veía algo que es muy importante. Yo les pregunto ¿ustedes verían bien que si tu niño de 6 meses tiene diarrea, lo llevaras con el gastroenterólogo? No, ¿verdad? También verían que si tiene tos, lo llevas con el neumólogo. No. Bueno, pues es por eso. Un concepto muy claro es la medicina interna es el pediatra del adulto. ¿Sí? O sea, tiene una visión absolutamente de todas las especialidades. Completa. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Nosotros cumplimos en mayo, fue la fundación, cumplimos 40 años. Bueno, pues la Asociación Nacional, como bien tú lo dijiste, se fundó 10 años antes, en 1974. Y cuando se funda en 1974, en todo México, eran 80 especialistas en medicina interna. Nada más. Nada más, en toda la República. Hoy, aquí en Saltillo, somos más de 100. ¿Nada? Internistas. Más de Nada 100. más. Y son 2 los hospitales que realmente hicieron cabeza para la formación de internistas, el Instituto Nacional de la Nutrición de la Ciudad de México y el Hospital 20 de Noviembre. El doctor es egresado del 20 de noviembre, yo soy egresado de nutrición. Entonces, bueno, cuando llegamos acá se ejerció una medicina muy diferente. Vamos a ponernos en contexto. ¿Te imaginas qué sería ejercer la medicina ahorita sin una tomografía, sin ultrasonido, sin resonancia magnética, sin ninguno de estos avances que ahora tenemos? En aquel entonces era muy clínica. Por eso es que los antecedentes de la medicina interna son clínicos y los internistas deben de ser buenos clínicos. Y en la actualidad, el doctor hablaba de sus especialidades de la medicina interna, se reconocen como especialidades porque ya cada especialidad tiene diferentes altas especialidades. Te voy a poner el ejemplo, yo también soy cardiólogo y ahorita en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología hay alrededor de 18 a 20 altas especialidades dentro de la cardiología. Es decir, la medicina se ha ido haciendo cada vez más compleja, pero esa es la medicina interna. Doctor Adame, Sí. ¿qué se siente ser parte fundamental de esta historia? Ustedes fundaron esta asociación hace 40 años. Así es. ¿Y cuál es la satisfacción que ello le provoca? Sí, pues mi gran satisfacción es haber escogido una importante rama de la medicina interna, que es la oncología. De hecho, como lo mencionaba el doctor Ramos del Bosque, la medicina interna es una especialidad troncal de la cual derivan otras muchas subespecialidades, ¿verdad? Debido, como decía el doctor Córdoba, a la complejidad a la que ha llegado el desarrollo de la medicina en general. De hecho, actualmente los residentes que van para oncología, los que van para las diferentes subespecialidades de la medicina interna, cardio, neumo, gastro, endocrino, nefro, etcétera, tienen primero que hacer no sé cuántos años de medicina interna, pero Por lo menos 2. mínimo. Mínimo 2 años y luego hacen
dependiendo de la especialidad a la que van, de 1 a 2 años. Y también depende de la institución, porque, por ejemplo, todavía hasta hace pocos años, para entrar al Instituto Nacional de Cardiología, se requería tener completo medicina interna. En la actualidad, cuando menos, les piden 3 años de medicina interna y luego ya pueden ir a hacer cardiología. ¿No? Depende de la institución. Hay un dato que es muy conocido de todo el mundo. Existen muchas asociaciones y colegios y grupos que se organizan, pero para tener un club y reunirse y socializar, pero no para cumplir una función de superación, de desarrollo y de crecimiento como ha sido este colegio y esta asociación que ustedes fundaron, porque la han utilizado para estar actualizados, para estar al pendiente de los cursos, de los seminarios, de los congresos, de las certificaciones, de todo lo que signifique mejora. Y gracias a ese trabajo, pues hoy tenemos en Saltillo y la región sureste un clúster médico que quizá los que vivimos aquí no lo valoramos, pero ya recibimos aquí pacientes de muchas partes del país debido a la calidad de médicos que tenemos en esta región. Mira, yo te voy a decir algo que es muy importante. Cuando Carlos y yo llegamos aquí, nada más éramos 3 internistas de carrera. El doctor Marcelo Valdés Villarreal, que había hecho 2 años de internado, así se llamaba, en el Instituto Nacional de la Nutrición, que equivaldría a medicina interna, Carlos y yo. Carlos hizo los 3 años que en aquel entonces eran en el Hospital 20 de Noviembre, yo hice los 3 años en el Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces éramos nada más 3, pero empezamos a llamar a quienes se unían para hacer grupo y empezar a hacer actividades académicas. Aquí quiero recordar, y con mucho cariño, ¿verdad?, un gran clínico que ha tenido Saltillo, pero un gran clínico, ¿verdad?, y que realmente debería reconocerse mucho más su actividad. Ahorita le voy a pedir al doctor, ¿verdad?, que nos hable del doctor Hugo Castellanos un poquito. Pero era un gran clínico, un gran clínico. No tenía formación de medicina interna, pero yo te lo puedo decir, yo tuve el honor de conocerlo, de ver, y la verdad es que en su época a muchos internistas de carrera les daba el quítate que ahí voy. Les ¿sí? daba clase. Así El doctor es. Hugo Castellanos. Estábamos viendo en unas imágenes que nos enviaron ustedes que aparece el doctor Castellanos y el doctor Bernardo Dávila. Él era gastroenterólogo. Que también fueron fundadores de Fuimos este los colegio. 5 fundadores. Sí. Y muy Bernardo emocionado. Dávila, padre. Sí, Bernardo padre, claro. Dávila, Sí. padre, ¿verdad? Sí, no, el hijo es un pollito ya. Está chavo todavía. Mira, fue muy interesante porque todavía recuerdo, y creo que hay una diapositiva, es una imagen de esa. La primera plática que tuvimos, que fue en mayo de 1984, la dio el doctor Adame. Y fue sobre oncología. Fue en el hospital universitario y recuerdo así, era un pizarrón, una mesita chiquita de madera y las 5 sillas. Y ahí estábamos, nos dio la plática, hablamos, pero sí te puedo decir que desde esa fecha hasta la última sesión, que fue el lunes pasado, se ha estado sesionando prácticamente en forma ininterrumpida cada mes presentando temas, trayendo ponentes. Y hubo un momento también en el que nosotros traíamos muchas actividades y hacíamos muchas actividades con la Facultad de Medicina, que el doctor Ramos del Bosque es decano de la Facultad de Medicina. Exdirector también. Exdirector también. Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, sí. Pero algo que es muy importante, ¿sí?, es que la sociedad, la Facultad de Medicina cumple 50 años en octubre de este año. 50 años. Qué rápido. Entonces, es muy importante porque Carlos tiene 50 años de dar clases en la Facultad de Medicina y todavía se le notan sigue. menos, pero... Sí, se le notan menos, pero bueno, yo siempre le digo que es Dorian Gray, pero sigue dando clases todavía en la Facultad de Medicina. Y lo que tú decías es cierto. En aquel entonces surge la Facultad de Medicina y se han conjugado muchos factores. La Facultad de Medicina, un buen hospital universitario en la actualidad, un buen hospital general en la actualidad. Y aunque ustedes no lo creen, en estos años, en 40 años que nosotros tenemos aquí, ahora ya se forman especialistas de medicina interna aquí en Saltillo, en el Hospital General y en el Hospital Universitario. Ahí es donde se forman los especialistas de medicina interna. Es decir, ya somos, ¿no?, formadores de especialistas en nuestra ciudad. Doctor Ramos,
tienen continuas actividades, pero ¿alguna celebración en especial por estos 40 años? Bueno, pues recién tuvimos una reunión de los muchos internistas que existen aquí en Saltillo. El 25 de mayo de 1984 fue cuando tuvimos aquella primera reunión. Solamente éramos 5. Pues esos 5 formamos parte de la mesa directiva. Claro. Sí, no había más. No eran muchos los internistas que tenía Saltillo. La Facultad de Medicina empezó a formar médicos generales, empezaron a buscar especialidades de muy diferente índole y muchos de ellos, por fortuna, se hicieron internistas. De tal manera que Saltillo empezó a llegar una oleada de internistas provenientes de Monterrey, de la Ciudad de México, de San Luis, de Guadalajara, etcétera, etcétera, para enriquecer a la ciudad con internistas. Y bueno, ya lo comentó el doctor Luis Córdoba, somos más de 100, quizás 120, 130. De tal manera que nos reunimos, bueno, no todos por desgracia, ojalá hubiera estado todos los internistas de Saltillo, pero nos reunimos el días pasados para festejar 40 años. Y el Colegio de Medicina Interna a nivel nacional cumple 50 años ahora en noviembre. Y tendremos en la ciudad de Monterrey el Congreso Nacional de Medicina Interna. Y agregando a lo que comentabas de que no éramos clubes sociales, con regularidad, cada mes nos reunimos para presentar un tema en especial relacionado con la medicina interna, que es muy vasta, De tal manera que el colegio cumple los 50 años ahora, lo vamos a festejar en Monterrey. Aquí en Saltillo nosotros estamos festejando los 40 y pues tenemos actividades académicas. ¿Qué es lo más importante? No nos juntamos siempre, a tomar ¿verdad? café y a echar la chorcha. Presentamos, traemos ponentes de México, Es que de para eso son las Guadalajara, de San asociaciones Luis, y los colegios. de Monterrey, inclusive de Estados Unidos, que nos ayudan a actualizar nuestros conocimientos. Muy bien. Doctor Adame, Sí. ¿de qué tamaño es la importancia que tuvo el doctor Castellanos, que en paz descanse, en este colegio? Pues para mí personalmente y obviamente para la comunidad en general, pues haber logrado junto con ustedes la obtención de la segunda bomba de cobalto que todavía existe en el hospital universitario. Gracias a él, gracias a ustedes, gracias a la secretaria de salud en ese tiempo, la doctora Berta Castellanos, y obviamente también pues al señor rector en ese tiempo. Se logró la adquisición de esta nueva bomba de cobalto que todavía existe en el hospital. Sí, Fue un trabajo ese es titánico para el mí que y usted- para la comunidad en general Fue un trabajo titánico el que una usted gran encabezó. satisfacción. Yo quisiera aprovechar este momento para, en base a lo que comentaba el doctor Abelais, la complejidad actual a la que ha llegado gracias al desarrollo tan importante que ha tenido desde el punto de vista científico y tecnológico aplicado en el diagnóstico y en el tratamiento multidisciplinario de la medicina, actualmente se reconocen 3 niveles de atención clínica. Primer nivel de atención ejercido por los médicos de primer contacto, médicos generales, Los primeros médicos familiares. respondientes. Ujú. Segundo nivel de atención, esa gran gama de especialistas de medicina interna. Y tercer nivel de atención, los subespecialistas, que ahora pues yo creo que existen subespecialistas, como decía el doctor, en la cardiología pues hay muchos subespecialistas. En la misma oncología también, radiooncología, oncología médica, gineco-oncología, oncología pediátrica, y no se diga en las demás subespecialidades de medicina interna, ¿verdad? Pero es importante reconocer
las funciones en cada uno de los niveles de atención. Los médicos que ejercen en el primer nivel de atención son quienes tienen más oportunidad para la prevención y detección temprana de las enfermedades que manejamos los especialistas. Yo considero esa función muy importante porque, por no decir la mayoría, yo diría todas las enfermedades son susceptibles de prevención y detección temprana. Exactamente. Yo ya nada más te quisiera complementar lo siguiente. Claro. Decías, ¿cómo vamos a festejar los 40 años? Bueno, la Facultad de Medicina cumple 50 años. Entonces, yo también pertenezco al Colegio Saltillense de Cardiología, Coahuilense de Cardiología, ¿verdad?, que fundé hace ya muchos años. Y entonces en el colegio estamos planeando una serie de actividades académicas para celebrar junto con la Facultad de Medicina, porque una gran cantidad de cardiólogos que elaboramos aquí fueron egresados de la Facultad de Medicina. Entonces vamos a apoyar y vamos a tener también ya pláticas con el presidente del Colegio de Medicina Interna para que podamos apoyar. Y desde este foro yo quisiera hacer una exhortación al señor rector de la Universidad Autónoma de Coahuila para que apoye a la Facultad de Medicina, porque hasta ahorita necesitamos mucho para festejar 50 años. De la Facultad de Medicina de aquí de Saltillo han egresado gentes notables. Uno de ellos tiene un puesto de jefatura de servicio en el Instituto Nacional de la Nutrición, una doctora. ¿Se llama? Ahorita se me fue su nombre porque no es de mi especialidad. Ok. Pero Mireya, te doy al ratito el nombre. Otro de ellos, y ahí sí lo tengo muy presente, es una de las personas más capacitadas en imagen, o sea, en angiografía, en angiotac y en resonancia magnética del mundo, que es el doctor Erasmo de la Peña. Erasmo de la Peña es egresado de aquí, es egresado de cardiología, del Instituto Nacional de Cardiología, está en Monterrey, es el jefe del servicio de imagen del TEC de Monterrey, ¿verdad? Y es uno de los profesores internacionales. En sí, estaba yo platicando con él ayer para el apoyo de la Facultad de Medicina, para ver qué actividades podemos. Y bueno, vamos a tener que ver porque él tiene dos compromisos leves, ¿verdad? Entre esos leves, el más leve es que tiene que ir a Londres a dar una conferencia. Entonces, tenemos que... De ese nivel, son los egresados de la Facultad de Medicina. Es muy importante y, señor rector, por favor, apoye. Yo ya estoy jubilado de la facultad, pero sería un desperdicio si no hubiera un gran programa académico de la Facultad de Medicina al cumplir los 50 años. Muy bien. Les paso aquí 2 mensajes que nos están llegando a nuestro centro de mensajes. Dice, buenos días, un orgullo los médicos de antaño saltillenses, de antaño y actuales, porque ellos siguen trabajando. Es muy importante que a las nuevas generaciones de médicos les inculquen que no pierdan el trato clínico con sus pacientes. En la actualidad, los médicos jóvenes son muy fríos y han perdido esa calidez que se requiere. Otro mensaje dice, felicidades a los 3 doctores, los 3 son una gran institución y los acompaña una historia fascinante. Felicidades al doctor David Adame, de su hija, la doctora Marta Adame. Felicidades, doctor. Y bueno, y vamos a hacerles llegar todos estos mensajes. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, compartirnos estos puntos de vista. Y ustedes han sido un factor muy importante para que los saltillenses y los coahuilenses de esta región tengamos una buena salud. Y porque se han preparado bastante bien y eso ha sido muy padre porque es el resultado de su preparación. Pues ahí está, la salud de muchísima gente, porque si le sumamos los pacientes que tienen entre los 3 y que han tenido en todo este tiempo, pues olvídese. Ahí estamos hablando de miles de personas en las diferentes instituciones donde ustedes han colaborado y siguen colaborando. Felicidades por esa gran trayectoria de los 3. Qué bueno que este colegio llega a sus primeros 40 años de vida. Esperemos que sean muchísimos más y que sigan trabajando por la superación y el crecimiento y el desarrollo de nuestra medicina aquí en la región sureste. Felicidades, Carlitos. Felicidades, doctor Luis. Felicidades, doctor David. Un orgullo muy grande tenerlos aquí. El orgullo es de nosotros ser contigo, Chuchu. Muchas gracias. Gracias.
Vámonos a las calles de la ciudad a ver dónde anda sobrevolando el helicóptero de Saúl Garza y qué fue lo que encontró. Adelante, Saúl.